Cuando llegamos a las 10 de la mañana de este lunes, comenzamos un nuevo espacio en esta emisora. Un espacio que yo hace mucho tiempo contactaba con la persona que te voy a presentar a continuación y me comentaba, oye, estamos empezando, danos un tiempito, y el tiempito yo creo que ha llegado. Él es el pastor Alberto Ares y es el encargado de esta sección de Despertando con Jesús. ¿Qué tal? Muy buenos días. David, muchísimas gracias, buenos días, qué placer estar aquí contigo, de verdad, y con todos los espectadores, así que muchísimas gracias por la invitación, estoy muy, pero que muy agradecido, de verdad. Bueno, la verdad que el placer es mío, porque muchas veces te lo comentaba, ¿no? Sí. Te lo he dicho, de hacer un espacio en esta emisora que tan plurales somos y escuchamos a todo el mundo, ¿no? Yo te lo he comentado afuera de la antena, yo soy católico, Sí. soy católico y quiero saber la diferencia, ¿no?, que hay del cristianismo al catolicismo, ¿no? Eres el pastor de Vida Nueva, Sí. y quiero que me cuentes un poquito cómo es. Pues mira, te comento, normalmente siempre como que nos enfocamos en lo que nos separa, pero hay mucho más de lo que nos une que de lo que nos separa. Creemos en el mismo Dios, creemos en el mismo sacrificio que hizo Jesús, tanto los católicos como los cristianos evangélicos creemos en lo que el Señor hizo por nosotros con su muerte, sobre todo con su resurrección. Pero si preguntas un poquito por las diferencias, la mayor diferencia que hay podría ser el tema de que nosotros intentamos ajustarnos el 100% a lo que la palabra de Dios, la Biblia, enseña. Una de las grandes diferencias que la gente suele resaltar mucho es el tema, por ejemplo, de las imágenes, ¿verdad? La Biblia habla en contra de la adoración de las imágenes, de postrarse delante de algo o alguien que no sea Dios. Entonces nosotros esa parte de adoración, por ejemplo, a santos, a vírgenes, a todo lo que no sea Dios como tal, ni siquiera tenemos una figura de Dios, no adoramos tampoco la cruz, no tenemos una imagen como, por ejemplo, nuestra mente católica quizás tiene de Jesucristo. No tenemos nada de eso. Luego diferencias como, por ejemplo, en vez de cura somos pastores, el servicio, lo que es la misa, el culto, es similar y diferente a la vez. ¿Sabes? Hay pequeñas diferencias, pero al final tenemos la misma Biblia y las mismas creencias, salvo que los católicos suelen optar también por la adoración, por ejemplo, a la Virgen, son muy marianistas, como se dice, mucha adoración a la Virgen, a los santos, San Pedro, San Judas y tantos hay por ahí, y nosotros somos más solamente con el Señor. La misma Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y el hombre y es Jesucristo. Entonces, bueno, creemos lógicamente que Cristo nació de la Virgen María, creemos en todo lo que se conoce como los santos, en San Pedro, en San Lucas, San Mateo, creemos en todo eso, pero no tenemos por qué tener intermediarios para podernos acercar a Dios. Vamos directamente a Él a través de Jesucristo. Eso es un poquito, a grosso modo, lo que es la diferencia. ¿Por qué siempre, es decir, porque nos emperretamos en buscar diferencias en vez de, como bien comentabas antes, similitudes? Es decir, con lo bonito que es la unión, oye, y el respetar sobre todo, que es muy bonito el respetar, porque mucha gente no respeta, es decir, mucha gente, a lo mejor este espacio lo critican, pero a mí me da exactamente igual. Yo creo que es un espacio el cual hay que dar y hay que intentar, oye, los creyentes, los devotos, a través de este espacio, al igual que lo haces tú a través de tu propio canal de YouTube, llegar a mucha más gente, ¿no? Claro. Hombre, creo que nos gusta resaltar las diferencias porque así somos las personas, somos un desastre, nos gusta complicarlo todo, donde el hombre mete la mano, lo estropea todo. Y nos gusta, pues, en vez de unir o centrarnos en lo que nos une, pues no sé por qué tenemos la dichosa costumbre o la dichosa manía de buscar la separación, y así nos va. Si pensamos diferentes, si somos de equipo de fútbol diferentes, si somos políticamente diferentes, si somos de nacionalidad diferente, y así nos va, tirándonos de los pelos unos a otros, y yo creo que eso es un desastre que nos tiene destrozados a todo ser humano. Totalmente. Oye, el pasado día 5 de abril, en un devocional, hablabas, los devocionales, para que la gente no sepa, me gustaría que dijeras qué es los devocionales. Bueno, los devocionales son, devocional nosotros llamamos a ese tiempo que uno tiene de devoción con Dios. Yo normalmente siempre lo tengo por la mañana, bien tempranito. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana se edita el vídeo, pero yo lo grabo antes. A las 7 de la mañana se sube el vídeo al canal de YouTube, pero yo lo grabo antes. Y es un tiempo donde pasamos en intimidad con Dios, a través de la oración, a través de la palabra. Y después de todo este tiempo de la pandemia, donde tuvimos que aprender a tener una relación con Dios en la intimidad, de puertas para adentro, y no depender tanto de una iglesia, pues se me ocurrió la idea también de empezar a grabar esos devocionales, bueno, ya mis estudios personales,
¿por qué no los grabo y los publico? Y quien los vea, los ve. Me ha sorprendido porque los ve cantidad de gente, miles de personas en todo el mundo, que yo todavía estoy aterrado. No me gusta mirar los números porque me asusta y creo que es una responsabilidad que no estoy preparado para llevarla, pero bueno, así lo ha querido el Señor. Y es un tiempo que bueno, son unos vídeos entre 8, 10, 15 minutos, donde todos los días, de lunes a viernes, se están publicando vídeos, y lo hago de una manera curiosa. No soy el único que los hace, hay cantidad de gente que lo hace. Mi pastor, por ejemplo, José Manuel Sierra, los tiene también. Él lo hace de una manera aleatoria. O sea, coge versículos de la Biblia, el que él considere, y lo explica. Yo tengo otro sistema, otro método, que es ir versículo por versículo. Hace 2 años atrás empecé con el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 1, versículo 1, y he ido poco a poco, como suelo decir en los devocionales, sin prisa, pero sin pausa, todos los días. Incluso, por ejemplo, en el devocional del viernes pasado, como tú dices, estuvimos tratando un versículo que he tenido que tener en 2 días, ¿sí? Porque era muy interesante, y como no tengo prisa ninguna, pues dije, no quiero explicar todo en uno porque es imposible, y entonces lo he tenido que partir o separar en dos días diferentes. Me pareció muy interesante porque es cierto, es verdad lo que comentas de los demonios. Sí. En ese devocional hablas de que los demonios se aprovechan de las personas solitarias, de las personas que están solas, sí, y se aprovechan de ellas metiéndose en su cabeza, ¿no? Así mismo, sí. Bueno, lo primero que tengo que aclarar, como también decía en el devocional, es que cuando se nos nombra la palabra demonio, nuestra mente se va a Satanás. Sí, a una cosa algo totalmente horrible, cosas de, como yo decía, ¿no? en el vídeo, la niña el exorcista, una niña que se le da la vuelta a la cabeza y que suelta espumarajo, y que hace cantidad de barbaridad, incluso se levanta y correcto, bueno, y no tiene nada que ver, O sea, es el mundo de maldad. Igual que nosotros creemos en Dios, creemos en el bien de Dios, hay un mundo de maldad, que de esto no hace falta intentar convencer a nadie, porque todos lo vivimos, todos lo experimentamos, y sobre todo en la soledad, que es lo que yo estaba hablando en esos devocionales pasados, como en la soledad el hombre es muy atacado, ¿verdad? Nos vienen pensamientos, como dice la Biblia, dardos de fuego que vienen a incendiarnos, sobre todo para los que sufrimos a lo mejor de una baja autoestima, de los que tienden a la depresión. En la soledad eso se magnifica, y es ahí donde el mundo de maldad, donde los espíritus inmundos, como dice la Biblia, vienen más a atacarnos. Quizás pasó eso en la pandemia, cuando estuvimos solos en casa, sí, una barbaridad. Apartados. Sí, pero es que solamente hay que ver los datos, por ejemplo, de medicina, farmacéuticos, se triplicaron, por ejemplo, los ansiolíticos, la medicación acerca de la depresión, se triplicaron en ese tiempo. O sea, fue una cosa escandalosa, el no poder relacionarse, el estar a solas con uno mismo. No, la gente entró en una depresión, pero como nunca antes. Mira que España es un país que va, desgraciadamente, a la cabeza en cuanto a la depresión, pero es que la pandemia, según los datos, o sea, se triplicó. Bueno, pastor, en la última entrevista hablábamos del tema, comentaba el tema de las familias, pero antes de empezar con ello, sí me gustaría hablar un poquito de la última prédica que tuvo lugar el domingo anterior, aquí en la iglesia, ese culto, en la que hablaba, si no me equivoco, comentaba el sicómoro. Coméntenos un poquito, por favor, un pequeño resumen así a grosso modo, para quien nos esté viendo sepa de qué se habló esa prédica. Sí, bueno, el sicómoro fue ya la parte final del sermón. Estuvimos hablando un poquito acerca de redimir el tiempo, de aprovechar el tiempo. La Biblia nos llama en varios versículos a que tenemos que aprovechar el tiempo, que no lo podemos estar perdiendo, que no podemos estar quedándonos anclados. Poníamos varios ejemplos, ¿verdad?, de cómo hay un caso en la Biblia que es la mujer de Lot, cuando Dios les dice que tienen que dejar una ciudad y que nunca miren hacia detrás, y esa mujer miró hacia detrás y se convirtió en una estatua de sal, dice la Biblia, ¿no? Y así hay mucha gente como estatuas de sal, quietas, paralizadas, mirando al pasado. Y ahí enfoqué ese mensaje al final para hablar acerca de que donde más el ser humano pierde el tiempo es en el pasado, mirando las heridas, ¿no? Los daños recibidos, que a la gente le cuesta perdonar, y entonces se queda anclada en el tiempo. Pasan los años y es la misma conversación, el mismo tema, lo que me hicieron, que tienen toda la razón, pero al final no se dan cuenta. No avanza. Exactamente, están perdiendo su vida y no logran perdonar. Y hubo un momento en el que el Señor le dice a los discípulos, porque los discípulos le preguntan, bueno, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Porque una está bien, 2 puede ser, pero ya 3. Y le dice el Señor, no, mira, si tu hermano pecare contra ti 7 veces al día, 7 veces hay que perdonarlo. Y siempre dándonos la enseñanza de que siempre tenemos que perdonar. Cuando los discípulos escuchan esto, lo que le dijeron es, mira, Señor, aumentanos la fe, porque esto es imposible, no podemos. Y yo creo que todos nos vemos representados
en los discípulos, en esa oración que le hicieron a Jesús, aumentanos la fe, porque perdonar es muy complicado, es muy difícil. Y de repente, ante esa petición que le hacen los discípulos, el Señor no se le ocurre otra cosa que hablarles del sicómoro. Y le dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en otro lugar. Y yo sacaba la enseñanza, oye, ¿y por qué el Señor habla del sicómoro? Y el sicómoro es un árbol, tengo por aquí los apuntes, que me puse a estudiarlo. Oye, ¿y por qué el Señor enlaza la falta de perdón o el tema de querer perdonar con este árbol, con el sicómoro? Y me doy cuenta, lo primero es que el sicómoro crece hasta más de 20 metros de altura y más de 9 metros de diámetro. Es decir, es un árbol que crece y crece y crece y crece hasta tal grado que incluso hay un caso en la Biblia de un hombre llamado Zaqueo, que por cierto era bajito, que dice que se subió a ese árbol. Era un árbol inmenso y sacábamos la enseñanza de que al final la falta de perdón crece en nuestra vida. No es una cosa, bueno, yo no perdoné a David por lo que me hizo, no, ahí queda la cosa. No. Si no perdona, eso crece y crece, y al final lo que hoy puede ser un daño, mañana se puede convertir en ira, en odio, en rabia, en resentimiento. También sacamos la enseñanza de que este hombre que se subió al árbol era una persona bajita, y decíamos, es que cuando tú no perdonas te quedas como un enano espiritual, como alguien que no quiere avanzar, que no quiere crecer en la vida. Luego también aprendíamos de que el sicómoro tiene una curiosidad en sus raíces, y es que no son unas raíces horizontales, como la gran mayoría de los árboles, sino que sus raíces son verticales, hacia abajo. De tal manera que cuando lo quieres desarraigar, cuando tú lo quieres quitar, puede ser que parece que has arrancado por completo el árbol, pero vas a los ciertos meses a ese lugar y ha vuelto a crecer un sicómoro. Y así muchas veces la falta de perdón. Uno se arma de valor, decide perdonar, pero con el pasar del tiempo puede ser, por lo que quiera que sea, que recuerdes, que vuelvas a acordarte de ese daño y vuelva a surgir en ti esa rabia, ¿verdad? Es lo que me hicieron, esa deslealtad que me hicieron, esa infidelidad, ese golpe, esa traición, lo que quiera que sea. Entonces hablábamos de que el perdón tiene que ser, al final es algo diario, es una decisión que uno tiene que tomar. Luego, otra curiosidad muy interesante del sicómoro es que para aquellos tiempos era la madera más buscada para los ataúdes. Lógicamente ya enlazábamos que la falta de perdón nos lleva a morir, nos lleva a estar muertos en vida, nos seca. Solo hay que ver la cara de una persona que no quiere perdonar, que tiene toda la razón quizá, o sea, al final tú la escuchas y dices que tienes la razón, sí, pero es que llevar la razón ¿a qué te lleva? Porque te está llevando a secarte en vida. Luego decíamos que el sicómoro no se da en lugares muy públicos, muy vegetados, sino que se da en lugares secos. Y al final así acaban todas las personas que no quieren perdonar, secas, aisladas. Yo creo que nadie quiere estar con una persona que solo habla de rencor, de lo que me hicieron. Por más que ames a esa persona, llega un momento que dice que no tiene otro tema de conversación. Y poco a poco, inconscientemente o indirectamente, como que te vas aislando. Y por último decíamos que el fruto del sicómoro, el único fruto que da este árbol, es un fruto tan amargo que es incomible. La falta de perdón lo único que produce en nuestra vida es amargura. Y bueno, y ahí podríamos sacar una enseñanza también de cómo la amargura enferma nuestra vida y todo este tipo de cosas. Así que bueno, a grosso modo lo que hablábamos, enseñábamos sobre el sicómoro era el tema de la falta de perdón, que tiene arruinadas a muchas personas, a muchas vidas y estancadas por muchísimos años que no logran crecer ni avanzar. Gente que ha dejado de creer en el amor por una deslealtad de hace 15, 20, 30 años, por una infidelidad. Gente que ya no cree en la amistad porque un amigo de la infancia quizá pues no le traicionó y así con un montón de cosas, ¿verdad? Cuesta a veces el tema del perdón, el olvidar, el perdonar, pero yo creo que es muy recomendable. Yo lo he dicho muchas veces aquí en la radio. Yo era una persona muy rencorosa, sí, hasta octubre del año 2023, sí, en la cual empecé a hablar con 3 personas que tenía ese odio guardado en mi interior y me abrí directamente, les pedí perdón, les pedí disculpas si en algún momento les había ofendido, pero que quería que participasen en un documental que íbamos a hacer de Antonio González, una persona que falleció y tal. Bueno, me respondió uno, los otros 2 no me respondieron, pero oye, no le guardo ese rencor, yo creo, hoy en día en mi alma la tengo limpia, y yo creo que también es en base a la creencia que uno tiene en la fe, ¿no? Así mismo, sí, no, y el tema, lo que has dicho tú es muy importante. Perdonar no es olvidar, porque nosotros perdonamos, pero al final nosotros nos acordamos del daño. Perdonar es dejar pasar ese daño que nos han hecho y cuando lo recordemos que no nos produzca tristeza, o tristeza o rabia, o que no se nos revuelva las tripas o cosas así, porque al final sí perdonamos, pero no tenemos la capacidad de olvidar. O
sea, yo me acuerdo de cosas que me han hecho en el pasado, pero no te las cuento diciendo, es que si tú supieras, David, lo que me han hecho, no, cosas así. Perdonar no es olvidar. Perdonar simplemente es dejar sanar esa herida que por lo que quiera que sea te han hecho. Bueno, las prédicas son muy interesantes, Sí. pero también hubo un momento en la cual la gente se rió porque comentabas una anécdota Sí. de un tal Roberto, ¿verdad? No me saques ese tema. Pero tengo razón, ¿verdad? Sí, totalmente. Mi fuente es fiable. Sí, no. Mira, ponía ese ejemplo, lo que te decía ahora del sicómoro, de que las raíces son hacia abajo y cuando tú lo piensas que lo has quitado y vuelves al tiempo y ahí está. Yo ponía el ejemplo de que casamos la semana pasada a una parejita preciosa, se llama Dauri y Nazaret. Y él no se llama Dauri, él se llama Roberto. Pero todo el mundo lo conocemos por Dauri, es que jamás en la vida ni yo ni nadie de mi entorno lo ha llamado así, Roberto. Entonces yo cuando lo fui a casar, como es algo legal lo que estamos haciendo, le dije, mira Dauri, ¿cómo quieres que te llame? ¿Roberto o Dauri? A la hora de firmar hay que poner Roberto, pero a la hora de declararles marido y mujer, ¿cómo quieres que diga? Dice, como tú quieras. Digo, no, pues entonces te voy a llamar Dauri. Me dice, ¿por qué? Digo, no, porque es que mira, Roberto fue uno que le intentó tirar los trastos a mi mujer hace 20 años atrás y yo con los Roberto, yo lo he perdonado, pero es como esas raíces que vuelves al tiempo y cada vez que escucho ese nombre, digo, no me saques el tema, ¿no? Es interesante, el tema de los pecados lo vamos a tratar la semana que viene, sobre todo también los 10 mandamientos, Sí. cómo surge, etcétera, ¿no? Y la verdad que es interesante. El tema del purgatorio, Sí. Porque yo también he estado leyendo un poco y demás. ¿Qué es el purgatorio? Tenemos que partir de que el purgatorio no existe, es un invento que alguien, no me digas quién se ha inventado, yo creo que un poquito para aliviar las conciencias, pero a la vez que alivia las conciencias, ha transversado por completo el mensaje de Dios. La Biblia dice que nosotros somos los que decidimos aquí en tierra qué queremos con nuestra eternidad, si ir al cielo o ir al infierno. El purgatorio, sobre todo para los católicos, es un lugar donde cuando una persona muere, el alma, antes de ir al cielo o al infierno, va como a un lugar de reposo, un lugar de descanso, una sala de espera para que nos podamos entender, y va ahí. Y entonces, si mucha gente aquí en la tierra hace oraciones, como que ese alma puede ser salva. Por eso en las escarapelas de los funerales siempre vas a leer esta frase, rogamos se haga una oración por su alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por dicen... su eterno descanso. Exacto, Sí. porque dicen que si una persona muere, tú y yo nos ponemos a orar y no sé cuántos más, podemos sacar ese alma del purgatorio. Pero eso, aparte de mentira, si fuese cierto, es una fuerte injusticia. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, con un amigo mío que se llamaba, ya falleció, Miguel, que murió solo en su casa y se encontró a los 4 meses? Porque alguien le dio por llamarle, alguien le dio por visitarle y se lo encontró muerto, y después se lo encontraron muerto y después de 4 meses y nadie pudo orar por él, por ese alma. O gente que muere y nadie lo sabe, o que no tenía conocidos creyentes que puedan orar. O sea, es que esta idea del purgatorio no tiene ni pies ni cabeza. Sí es verdad que puede salir de una enseñanza que la Biblia da en Lucas capítulo 15, si no recuerdo mal, o Lucas capítulo 16, cuando cuenta una parábola al Señor de que había un rico y un pobre que mueren. Porque al final los ricos y los pobres tienen algo en común. Total. De que vamos a morir y vamos a acabar en el mismo sitio. Sin embargo, el rico, dice la Biblia, que se va al infierno, mientras que el pobre se va a un lugar que la Biblia lo denomina como el seno de Abraham. Pues el seno de Abraham, bueno, podríamos hablar en otro momento de esto, porque Abraham se le conoce en la Biblia como el padre de la fe. A través de él vino el judaísmo, a través del judaísmo vino el cristianismo. Y bueno, el seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Bueno, pues la Biblia dice que el seno de Abraham estaba en el centro de la tierra, separado con una gran cima, con S, no con C. Cima significa hacia abajo, con un gran abismo, un gran hoyo que separaba y te ponía enfrente el infierno. Entonces, los del infierno podían ver a los que estaban en el seno de Abraham y viceversa, se podían ver. ¿Por qué existía ese lugar? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesús es el único camino que lleva al Padre. Y entonces, antes de Jesús, no había un camino al Padre, no había un camino al cielo existente. Por lo tanto, cuando un creyente moría, se refugiaba en ese lugar llamado seno de Abraham. Cuando Cristo muere, esto sería un programa muy interesante, hablar de qué pasó esos 3 días, ¿verdad? Sí. Cuando Cristo muere, la Biblia dice que desciende a los infiernos. 3 días, el credo católico dice, descendió a los infiernos, ¿verdad? Y ahí está 3 días.
Hay muchas teorías de eso, pero bueno, para no alargarme y para no aburrirte... No, a mí no me aburre, sinceramente te lo digo, no me aburre. Lo más probable es que el Señor no fuese al infierno como lugar de fuego, hay unas explicaciones y unos textos que me baso para eso, sino que fuese al lugar denominado el seno de Abraham. ¿Para qué? Para decirle a todos aquellos creyentes que habían muerto en el Señor, decirle, hay un camino, ese camino soy yo, ya tenemos acceso al Padre. Y entonces hay un pasaje en Efesios que dice, y se llevó cautiva la cautividad. Todas esas almas que estaban en el seno de Abraham, se las llevó porque ya hay un camino. Antes no había camino, antes de Cristo. Ahora hay un camino que lleva al Padre. Así que el seno de Abraham, a partir de ese momento, deja de ser funcional, ya no existe, no tiene razón de existir, no tiene razón de ser, y algunos lo han alargado para decir que es el purgatorio, para no entrar tampoco en polémica, pero se creó también con un motivo de ganancia, porque hoy en día rogamos una oración por sus almas, pero siglos atrás era, bueno, si echas aquí unas cuantas monedas, el alma de fulano puede salir. Y entonces, claro, si a mí me dicen, un familiar muere, si pagas tanto, este alma puede salir, yo doy lo que tenga y lo que no tengo, y me endeudo, ¿verdad? Es un negocio. Bueno, y al igual que, por ejemplo, que a lo mejor no viene al caso, pero por ejemplo en la católica, ¿no? Sí. Si pagas la gula, puedes comer carne en Semana Santa. Ah, sí. Es decir, no, es flipante, es decir, yo no entiendo... Sí. Bueno, pues tienen sus motivos, o sea, sabes que cuando me preguntaste hace 2 o 3 semanas atrás que fuimos a Alicante al Congreso, ¿te acuerdas? Correcto. Nos quedamos en un lugar que era católico, que era se llamaba, no sé qué, marianista. Y yo el primer día llegué, porque yo llegué unos días antes, y para cenar teníamos pescado, y al día siguiente para comer teníamos pescado, y para cenar pescado, y al día siguiente pescado, y digo, oye, ¿y esto? Y pescado rebozado, y pescado a la plancha, y pescado frito, y pescado, y no había ahí ni una pechuga de carne, no había un filete, no había nada. Entonces me da por preguntar, me dice, es que estamos en Semana Santa. Digo, que estamos en un lugar católico, ¿verdad? Y no nos pusieron carne, al final nos teníamos que ir al restaurante de enfrente a un brasileño que había, que nos asaban ahí unos pedazos de carne. Oiga, las almas perdidas entonces no se pierde ninguna alma, es decir, ¿una alma va al infierno o va al cielo? Totalmente, no hay almas que están por ahí dando vueltas, perdidas, sin un rumbo. No, eso no tiene razón bíblica ninguna en absoluto. La Biblia dice que cuando una persona muere, ya literalmente dice el libro de Eclesiastés, ya no tiene nada más que ver, ya no tiene parte debajo del sol. Eso de que se te aparece una persona que ha fallecido y te habla, eso bíblicamente es incorrecto por completo. Cuando tú mueres, automáticamente tu espíritu y tu alma se van a su destino eterno. Ahora, antes comentabas una de las últimas cosas que tengo por aquí del tema de no ir a la iglesia, porque claro, hay mucha gente que es creyente, pero no practicante, ¿no? Sí. O está el chiste que dice, no, tampoco soy ATS, ¿no? Pero el tema de ser creyente pero no practicante, ¿qué dice la Biblia de ello? Pues la Biblia no pierde un segundo en semejantes cosas porque no tiene ni pies ni cabeza. O sea, pues si tú crees en algo, pues vives para ese algo. La Biblia dice que no forma parte de la familia de Dios el que cree, sino el que hace. Estos que están aquí haciendo la voluntad de mi Padre son mi familia, dijo Jesús, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo. No se trata de creer, porque hay un versículo que está en la carta a Santiago que dice que aún los demonios creen. Todos creen al fin y al cabo. El ateísmo se acaba. ¿Cuándo? Cuando muere se acaba, porque vas a descubrir lo que hay. Entonces todos creen, pero el tema es, ¿estás viviendo en pos de esa creencia? No, yo soy creyente, pero no practicante. Nunca he entendido esa frase, de verdad. Porque, yo la decía, Yo la decía mucho. Pero no la entiendo. Sinceramente. Lo que pasa es que se nos ha inculcado, yo creo, una creencia un poco de fiesta, ¿verdad? Yo cuando era adolescente Perdona, pero Gorte, yo por ejemplo, y lo voy a decir sinceramente, las misas del catolicismo, para mí son un coñazo. Sí, sinceramente. No, te lo digo en serio. Es decir, y yo, por ejemplo, ir al culto aquí, que fue el pasado domingo, para mí es decir, están hablando, pero evidentemente me siento hasta identificado. Es decir, sí. La verdad que es diferente, es distinto. Sí, es distinto. Es muy distinto. Tú sabes que yo la primera vez que pisé una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, te estoy hablando con 15, 16 años, como yo soy creyente desde niño, vengo del catolicismo, soy creyente desde niño, yo incluso llegué a decir, esto es una falta de respeto. La gente aplaudiendo, la gente feliz. Yo dije, esto es una falta de respeto, que en la iglesia, en la casa del Señor, están aplaudiendo o estén con esta alegría. Claro, porque no entendía, porque mi mente era entrar y
digas nada. Silencio. Callado, aquí no se puede hacer nada, aquí el que tiene la voz cantante es este hombre que te dice puesto en pie, puesto abajo y todo esto y repite conmigo y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, es diferente y gracias a Dios que también hay cosas diferentes para no aburrirnos, pero bueno, yo me quedo con mi culto. Es distinto, muy ya digo, se empieza cantando, ¿no? Creo que se empiezan cantando y después es cuando está la prédica, ¿no? Sí, exactamente. Primero empezamos a cantar, como dice la Biblia, cuando nos reunimos que haya salmos entre ustedes, dice la carta a los Corintios. Por eso siempre solemos empezar, pues bueno, con cánticos, unos cánticos rápidos, quizá también algunos lentos de adoración. De ahí ya pasamos a un tiempo, si hay anuncios que dar, cualquier cosita, eventos que podamos tener, lo que quiera que sea. Y de ahí ya pasamos a lo que es la predicación, que normalmente pues son 30, 40, 50 minutos, depende si me tiran mucho la lengua más largo, si no pues... Me acaba de dejar usted a las frío, no, si lo digo usted no me llame, llámame tú. Sí, bueno, es el respeto, ¿no? Sí. Me acaba de dejar frío porque claro, mi hija Carmen se llama Carmen por la Virgen del Carmen. Sí. Pues yo devoto por la Virgen del Carmen, es decir, no rezo por la Virgen del Carmen, le rezo a Jesús, le rezo a mi Dios, ¿no? Pero la Virgen del Carmen para mí no me la toquen, por Dios. Está bien, me parece bien, hay que respetar cada creencia. Sí, claro. Pero después léete este versículo en casa tú solo. Éxodo capítulo 20, léete todo, pero sobre todo del 4 al 6, y deja que el Señor te hable, deja que el Señor te enseñe, no un pastor, no ningún hombre, no ninguna persona, deja que sea la Biblia, que por cierto estamos recordando la semana pasada el día del libro, ¿verdad? Sí. El libro por excelencia, el más vendido, el más traducido a todos los idiomas, con diferencia, es la Biblia. Deja que sea él. Mi suegra me enseñó hace como 20 años atrás. Mi suegra es una fiel devota de la palabra de Dios, pasa horas enteras al día leyéndola. Hace tiempo me dijo, con esa mirada que a veces ella me dice, Alberto, Dios habla a través de la Biblia. Y yo dije, esta mujer está... Ahora lo puedo decir, pero hace 20 años atrás yo le dije a María, mi mujer, tu madre está un poco como que Dios habla a través de la Biblia. Uy, que sí habla. Yo cuando cogí ese libro, que siempre lo había leído, pero no había entendido lo que pone, porque muchas veces la Biblia, yo hice la primera comunión, y yo tengo todavía en mi oficina el evangelio que me regaló el cura, Domingo se llamaba, no lo sé, hace muchos años no tengo contacto con ese hombre, el evangelio, la Biblia, y la leía, pero honestamente no tenía ni idea. Pero un día, Dios me habló a través de la Biblia. Es algo precioso, porque tú lo lees y lo vas a entender. Y tú dices, oye, ¿cómo es posible que adoren a vírgenes, a santos, a estos? Si la Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, no te inclinarás a ellas, no las honrarás. Entonces, deja que sea Dios quien te muestre a través de la palabra lo que aquí pone. ¿Y por qué hemos creado todos estos tipos de es decir, la Virgen del Carmen, el San Juan, no sé, hemos santificado a muchísimos, es decir, y se adora, mucha gente es devota de una virgen, es devoto de un santo, ¿por qué? Bueno, yo creo que hay varias variantes. La primera es, Dios ha creado al ser humano con el deseo de adorar. Todo ser humano ha nacido con algo que le lleva a adorar. Por eso tú vas, por ejemplo, a tribus que todavía no están civilizadas. Yo estuve, por ejemplo, cuando estuve en África, pudimos visitar una de las tribus de los pigmeos. Hay 2 o 3 en el mundo y yo pude visitarla. Y estuve allí en una zona selvática que se llama Kribi y tuve la oportunidad de visitar esta tribu. Luego hay tribus que nunca el hombre ha tenido contacto. Ahora tengo un amigo que se llama Ramiro, que si escucha el programa se lo voy a mandar. Él está ahora de misionero en la selva de Colombia, en una tribu donde para llegar ahí lleva como 10 años visitando anualmente esta gente, porque no es llegar, voy a predicar el evangelio, voy a llevar Biblia. No, es que no te reciben. Y como vayas por las malas, literalmente. Entonces ha ido poco a poco, ahora ya saben que es misionero, le reciben allí, ya le ha dejado llevar Biblia, pero si te das cuenta todos tienen algo en común y es que adoran. Nadie les ha dicho el camino a seguir, entonces adoran a las piedras, adoran al sol, que me estás diciendo ahora Ra, adoran, tienen un chamán, tienen lo que quiera que sea, porque el ser humano tiene siempre el deseo de adorar. Venimos de serie con eso, hay algo en nosotros que queremos adorar. Entonces, como nadie nos ha dicho, perdón, repito, tengo la garganta mal, perdón por esta carraspera. Como nadie nos ha dicho Jesús es el camino, tenemos que inventarnos caminos, porque hay un deseo, hay algo que tiene que salir y le tenemos que dar salida. Entonces, bueno, pues alguien nos dijo, mira, y si a través de María, mira, y si a través de Pedro, mira, y si a través de esto, mira, y si a través del catolicismo, y mira, y a través del cristianismo, y a través del budismo, nos han presentado muchos caminos y cada uno ha tomado uno para dar rienda a ese deseo
de adorar. Dios nos ha creado para adorar. ¿Qué sucede? Que llega un momento que Dios te presenta el camino verdadero delante y uno tiene que saber derivar esa adoración al Dios vivo y verdadero. Este programa puede ser que hoy sea más de media hora, porque es un programa, claro, es un programa más extenso y sobre todo es muy interesante lo que estamos hablando, ¿no? Sí. De verdad, yo cada día aprendo más, sobre todo, y lo tengo que comentar públicamente, en el culto del pasado domingo. Porque de verdad lo digo en serio, ver a Alberto predicar es un show para mí, no, en pero serio. para bien o para mal. para bien, no, de verdad, es decir, no es como, ya lo decía en el último programa, ¿no? El último espacio, no es como las misas normales que está todo el mundo callado y tal, hay veces que te pegas tus puntos simpáticos, te lo digo sinceramente, es decir, y yo me reía en la semana del domingo y hasta me daban codazos y pues no te rías, digo, hasta él se está riendo, como no me voy a reír yo, que yo soy una persona, no sé, pero bueno, el tercer mandamiento. Vamos al tercer mandamiento. Dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, el nombre del Señor. Los españoles, por desgracia, somos muy mal hablados. Sí. Hay algunos, yo no lo soporto que lo hagan delante mía. Voy a decirlo lo más fino posible. Que se hacen sus necesidades del Señor, ¿no? Cuando se enfadan y dicen esa expresión que yo digo, por favor. Entonces Dios dice, oye, un respeto a mi nombre. No estés jurando en mi nombre, no estés haciendo esto en mi nombre, un respeto a mi nombre. Las cosas de Dios son serias. Como tú bien dices, el domingo tenemos un espacio serio para compartir la palabra. En medio de eso podemos reírnos, podemos divertirnos. La palabra de Dios no es algo aburrido, es algo que es vivo y eficaz, dice la Biblia, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero esto es serio. Entonces Dios dice, oye, un poquito de respeto. Está bien que nos gocemos, que nos alegremos. Dios es el creador del gozo. Podemos divertirnos, alegrarnos. La Biblia dice en el libro del profeta Sofonías que Dios es un Dios alegre, que se regocija con cántico. Todo eso está bien, pero un respeto. Hágase las cosas todo, como dice la Biblia del apóstol Pablo, decentemente y con orden. Como tú acabas de decir, como Dios manda. Entonces Dios dice en el tercer mandamiento, oye, un respeto a mi nombre. No estemos vacilando, no estemos aquí haciendo blasfemia, hay un lugar para todo, hay chistes que no se deben hacer, hay bromas que no se deben hacer. Entonces el tercer mandamiento es no tomarás el nombre del Señor en vano. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sí, la verdad, sinceramente. Es que ya hay gente que no se piensa que yo no trabajo, pero bueno, mandan un mensaje, llamadas y demás y tengo que estar respondiendo. El cuarto. Vamos al cuarto mandamiento. La Biblia dice en el versículo 8 de Éxodo capítulo 20, santificarás el día de reposo para el Señor. 7 días tiene la semana, la Biblia dice 6 días trabajarás y 1 descansarás. Esto lo dice, luego más adelante la Biblia también hace un llamado a los ociosos, a los gandules, como diríamos aquí, ¿verdad? Los perezosos, los que no quieren hacer nada. Pero luego hay otros, que ahí yo me incluyo, que no sabemos parar, que no sabemos descansar. Te cuento una anécdota. Hace unos cuantos años atrás, 2 o 3 años, tampoco mucho, mi mujer y yo nos fuimos a Tenerife. Solemos ir bastante en Navidades para allá, tenemos toda la familia allí, y fuimos a descansar. Y un hermano de Damaris de un apartamento nos los dejó y llegamos el primer día con la idea de descansar, desconectar. Todavía no teníamos ahí a nuestra hija, Rebeca. Entonces llegamos al apartamento, el primer día nos sentamos, nos levantamos, nos miramos a la cara y ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y no sabíamos qué hacer, no sabíamos desconectar, no sabíamos descansar. Dijimos, vamos al Loro Parque. No sé si has escuchado acerca del Loro Parque. Sí, claro. Sí. El Loro Parque tú puedes estar todo el día y no la acabas de ver. Sí. Literalmente, David, mi mujer y yo fuimos a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía ya habíamos salido viendo todos los shows, viendo todas las atracciones, viendo todos los animales, porque somos gente proactiva, gente Yo creo que yo soy intenso y me gana. Y me gana, de verdad, en serio. Sí. Pero llega un momento que Dios dice, hay que descansar. Sí. El reposo es parte del trabajo. No es una pérdida de tiempo, como algunos dicen. El reposo es parte del trabajo. Ahora el mandamiento es descansará el séptimo día, pero en el mandamiento incluye 6 días trabajarás. Ahora no te vayas a decir, no, como Dios manda a descansar, pues lo voy a tener todos los días libres. No, 6 días hay que trabajar de lunes a sábado, o el día que sea, de lunes a sábado, y el séptimo día es para descansar, pero para acordarte de Dios. Es un día santo para el Señor. Hay que santificarlo. Para los judíos es el sábado, es el Shabbat, como ellos digan. Shabbat no significa sábado, significa día de reposo. Los judíos descansan el Shabbat, el sábado. Nosotros en nuestra cultura española, grecorromana, nosotros descansamos el domingo. Dios dice que hay que descansar, pero no reposar en casa, o sea, no estar tumbados ahí, tirados ahí sin hacer nada. No, hay que santificarlo, hay que congregarse, hay que separar unas horas para ir y adorar a Dios. Y eso es un mandamiento, no es un consejo. El mandamiento es reposa
y descansa en Dios. Sí, porque muchas veces a lo mejor te acercas a Dios en un momento malo y en algún momento te puede pasar algo que enseguida te levante, ¿no? Que es quien te puede levantar y puede hacer que vuelvas a resurgir, ¿no? Claro, exactamente. Hay un versículo en la Biblia que dice que una persona le dice a Dios, mira, no me des riquezas tanto que te pueda negar, ni tampoco me des pobreza como para que también te pueda negar. Manténme del pan necesario. Porque muchas veces hay momentos buenos que nos hacen apartarnos de Dios y hay momentos malos que nos hacen apartarnos de Dios. En los momentos buenos, cuando todo está bien, cuando eres próspero, cuando tienes el bolsillo lleno, la nevera llena, el corazón lleno de amor, cuando todo está bien, podemos caer en el engaño de olvidarnos de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que también lo traté en esa predicación de Daniel, al final en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, si no recuerdo mal, cuando Dios ya va a introducir a su pueblo a la tierra de Canaán, a esa tierra prometida, esa tierra tan anhelada por la gente, y ya los va a introducir, ya están todos ansiosos por entrar ahí, y Dios le da un último consejo y les dice, cuídense de no olvidarse del Señor tu Dios. Porque a veces cuando entramos en la bendición, ya pensamos que es por nosotros. Esto es lo que yo tengo porque me lo he ganado yo, porque lo he sudado yo, ha sido con el sudor de mi frente. Yo he tenido sabiduría y he creado esto, he creado otro, y nos olvidamos de quién sacó de nuestra vida del hoyo. Entonces Dios dice, no te olvides de Dios. En los momentos buenos no te olvides que ha sido el quien te ha bendecido. En los momentos malos no te olvides que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Y de verdad que yo hubo en la prédica de Daniel, hubo un momento en el cual yo me quedé con suspense, parece que decía continuará, ¿no? Porque dices lo de que lo manda al foso de los leones y que tu Dios te salve, ¿no? Claro. ¿Qué pasó después? Creo que lo conté también, o a lo mejor se me pasó. Lo que pasa que se te pasó, digo yo, lo dirán el domingo que viene, digo, pero claro, como se va a Ámsterdam, no seguiré. Entonces, a Bruselas. Eso, a Bruselas, digo, ¿y qué pasará con Daniel? Pues mira, a lo mejor se me pasó decirlo, lo que pasa que... Claro, me quedé con suspense. Sí, me pasó, ese domingo me pasó lo mismo que me está pasando aquí, que hablo mucho y después me olvido. Bueno, que el rey Ciro había cogido mucho cariño a Daniel por la sabiduría que tenía y todo, pero en los medos persas tenían una ley que decía que ninguna ley medo-persa puede ser abrogada. Entonces, cuando el rey sella esa ley que aquellas personas habían tendido una trampa a Daniel, de que tenían que mandar al foso de los leones a aquella persona que buscase a otro dios o a otra persona para consejo sin ser el rey, pues el rey con toda su pena tuvo que llevar a Daniel al foso de los leones. La Biblia dice que esa noche no durmió en absoluto. La noche anterior, cuando lo va a entregar al foso de los leones, le dice, Daniel, lo siento, he hecho todo lo que he podido, que tu Dios... Hay una frase, me viene a la mente, que el rey le dijo, a ese Dios al que sirves continuamente, Él te salve. Wow, qué hermoso, ¿no? Sí. Es como, yo ponía el ejemplo de que a veces ya el hombre ya nos desecha, ya nos han dicho, ya no hay nada más que hacer por ti, que Dios te salve. Y ese es un momento precioso para Dios, porque a Dios le encantan los retos. Dios es un Dios de imposibles, y dice la Biblia que el rey se fue a su casa apenado, llorando. Llorando no dice la Biblia, pero se fue triste, se le fue el sueño, dice, y por la mañana, cuando se levanta temprano, va corriendo al foso de los leones a ver qué había pasado, y gritó, Daniel, el Dios al que sirves continuamente te ha sanado, te ha librado de los leones. Y Daniel le dijo, no pasa nada, tranquilo que estoy bien. Dios ha cerrado la boca de los leones y lo sacó con vida. ¿Y sabes lo que sucedió? Que no solamente lo sacó con vida, sino que este rey lo que hizo fue a los 120 sátrapas, aquellos que habían creado aquella ley malvada, los metió en el foso de los leones, y dice la Biblia que nada más estar entrando, ya se los habían devorado los leones. A Daniel no le hicieron nada, pero a 120 hombres cuando pasaron por ahí se los comieron. Porque cuando uno tiene la bendición de Dios sobre su vida, da igual que tengas un león delante, un Goliat delante, quien quiera que sea, que Dios siempre te guarde y te bendice. Mira, hay ahora se me acaban de poner los pelos de punta, de verdad. Hay una frase que siempre me dice mi madre, siempre, y me dice, tú caíste en este mundo de pie. Sí. Siempre me lo ha dicho, porque claro, a lo mejor porque he tenido buenos trabajos. Yo empecé a trabajar en un cibercafé, después viene Agua Cabra, después estuve esos 6 años en los hoteles, en los cuales tampoco me lo pasaba mal, ni trabajaba, pero como que siempre, y después a lo mejor voy buscando aparcamiento y nadie tiene aparcamiento, y enseguida yo encuentro uno. Entonces mi madre dice, siempre caes de pie. Yo no sé cómo tú lo haces, que siempre caes de pie. Yo no sé, de verdad. Hay gente que está bendecida, es así, es gente que tiene la gracia de Dios sobre su vida. No es que Dios haga acepción de personas, pero bueno, hay quienes tienen un corazón más puro y Dios los bendice. Eso que me estás diciendo del aparcamiento es muy curioso, porque yo lo suelo hacer mucho. Cuando veo que hay muchos coches, oro, y mi hija me ha escuchado. Mi hija tiene 3 añitos nada más, ya me ha escuchado que tanto mi mujer Damaris y yo oramos, incluso hasta para el aparcamiento, y ella cuando ve que estamos dando ya una vuelta, que no hay sitio, yo la escucho detrás, Señor, danos un sitio. David, ¿tú quieres ver?
que en 5 segundos hay un coche dando marcha atrás y nosotros nos metemos. Qué bueno. Porque vuelvo y repito, cuando uno está bendecido por Dios, ahí ya no hay impedimento que se ponga delante. Yo creo que el tema de la pureza, ¿no? Del hacer el bien, es decir, sí. Es que estamos en un mundo tan loco, es decir, que cuesta encontrar personas que hacen el bien, es decir, estamos en un mundo en el cual hay guerras por cualquier tontería, las personas discuten por cualquier tontería en vez de pararse a pensar, oye, ¿qué es lo que tengo? Oye, tengo una mujer, o tengo un hermano, tengo mis padres bien, o tengo vida, o estoy vivo. Cada día es como lo dices en devocional. Si Dios quiere, mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente aquí, ¿no? Claro, nosotros nos estamos tirando de los pelos siempre, ¿no? Y es un desastre, y las guerras y todo, sí. Cómo no nos enfrentamos. Hay un salmo que dice que por querer hacer el bien, muchos me son contrarios, que es justamente lo que tú estás diciendo. O sea, es que hay uno de cada 1000, ¿verdad? Que siempre cuando te propones hacer lo bueno, incluso que te propones hacer lo bueno y te dicen, este es tonto, sí. Perdón de la palabra, sí, este es bobo, y no seas bobo, despierta mi niño que te comen, despierta, haz algo. No, pero es que es mi naturaleza, o sea, quiero ser bueno, ya no solamente por Dios, que también, sino es que va en mí, quiero ser bueno, y eso hoy en día el mundo no lo concibe, porque el mundo ahora mismo está de una manera que nos ha educado a que esto es la selva, y es un sálvese quien pueda, y si te tengo que pisar a ti para yo sobresalir, lo voy a hacer, y no, eso no está bien, hombre, eso no está bien. Desgraciadamente siempre lo ha habido eso, pero que siempre lo haya habido no significa que esté bien. La verdad es que estos programas dan para hablar, porque claro, tenemos un pequeño guión y después nos saltamos el guión. Sí, no, yo tengo el móvil aquí encendido por mucho. Totalmente, ¿no? Bueno, hablemos de la diferencia, pastores y curas. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde habita? ¿Por qué se le llama pastores a quien hace el pastoreo de misión cristiana y los católicos los curas? ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, los pastores nos llamamos así porque la Biblia lo dice así. Jesús es el pastor de pastores, dice la Biblia. También Pablo le dice a los Efesios, si no recuerdo mal, en el capítulo 4, versículo 10 y 11, que Dios ha instituido a pastores en la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. Somos pastores. Sí es verdad que los curas también se denominan pastores, pero no sé en qué año fue, la verdad, creo que fue en el 1300, por ahí. También te digo un dato de Google, que vete a saber la fuente, ¿no? Más o menos fue ahí que se le empezó a llamar a los sacerdotes católicos como curas, porque ellos trataban de curar el alma y todo, y de ahí viene la palabra cura, de que querían curar el alma y todo eso. La mayor diferencia es que nosotros, los pastores cristianos, nos basamos en lo que es la palabra de Dios, única y exclusivamente. Nosotros creemos en una frase que dice solo escritura, solo nos movemos por lo que dice la Biblia, no por lo que dice ningún hombre, no por lo que dijo ningún iluminado, por lo que dice la Biblia. Los católicos también se rigen por lo que dice la Biblia, pero también tienen tienen sus eucaristías, tienen sus libros de normas, de ritos y de cosas, que ahí está un poquito la diferencia. Volvemos, yo creo que un poquito a la entrevista pasada, sobre todo el tema de las imágenes. Ellos creen el que nos podemos acercar a Dios a través de las imágenes, a través de la Virgen, a través de santos, a través de ritos, a través de encender una vela, a través de una ofrenda floral, a través de lo que quiera que sea, y nosotros creemos que la Biblia dice que entre Dios y el hombre solamente hay un mediador, que es Jesucristo. No hay más, no hay vírgenes, no hay santos, no hay nada. Luego la liturgia también católica es un poco diferente a lo que es la liturgia cristiana, es un poco más tradicional, es más, a ver cómo lo puedo decir, más arraigada en el tiempo, más anclada. Y no, nosotros damos libertad, que la gente pueda adorar a Dios libremente, y eso es un poquito las diferencias. Pero sabes que a mí me gusta siempre buscar lo que nos une, no las diferencias. Y después la vestimenta, aunque yo siempre voy de negro también, es verdad. Pero los curas tienen su vestimenta, el clériman, que por cierto, el clériman, ese parche blanco aquí es protestante, realmente es protestante. Lo que pasa es que después, bueno, los curas lo cogieron, pero realmente nació el protestantismo, y nosotros vestimos también decentemente, pero no tenemos como ese uniforme, por así decirlo. Pero una diferencia grande es que los pastores pueden tener mujer, se pueden casar. Gracias a Dios. Total. Sí. Y los curas no. Es decir, la parte católica no entiendo por qué es esa diferencia. Yo tampoco la entiendo, David, la verdad. No sé por qué está esa norma del celibato, que así se llama. Exactamente. Una persona que yo entienda, que tenga temor de Dios, que quiera servir a Dios. Yo no digo que los curas no lo hagan, ni muchísimo menos. Creo que los curas están sirviendo a Dios a su manera, pero ya se les prohíbe totalmente casarse, tener relaciones sexuales incluso. No solamente casarse, tener relaciones sexuales, y los meten en un estado de celibato. Cuando Dios ha sido el creador del maravilloso sexo. O sea, Dios ha creado el
el sexo para el ser humano, nos ha creado con unas necesidades, siempre dentro de un marco matrimonial, siempre dentro de un orden, de un respeto, pero él es el que creó el sexo, Él es el que le mandó a Adán y a Eva, reproduzcan esta tierra, hagan crecer esta tierra. Nosotros nos lo dice, reproduzcan esta tierra. Entonces intentar cortar algo que es intrínseco en el hombre, después pues ya sabes cómo acaba todo eso. Cuando tú cortas algo que por naturaleza tiene que salir, pues ocurren pues ya disparates, cosas que están mal, cosas que tampoco vamos a tocar aquí ahora. Pero tú sabes de lo que estamos hablando. Sí, yo no lo quiero, lo voy a decir yo. Es decir, yo por ejemplo me alejé de la Iglesia Católica por el tema de la pederastia. Es decir, es algo que bajo mi ser no casa. Es decir, es increíble. Para mí los niños son intocables. Los niños y cualquier persona, sobre todo los niños, son los más inocentes. Vamos a partir aquí una lanza a favor también de los curas, porque desgraciadamente por 2 o 3 sinvergüenzas, no son todos iguales, por 2 o 3 gamberros, sinvergüenzas, por no decir otra palabra, que han hecho eso, han ensuciado el nombre de mucha gente que está sirviendo a Dios bien. Lo que pasa es que no han sido 2 o 3, han sido bastante, y eso ha ensuciado y ha tirado una mancha, ya es una mancha para la Iglesia Católica, desgraciadamente es un sello que ya se les queda a ellos, pero es que al final volvemos a lo mismo que te estaba diciendo, es que has intentado coartar algo que viene de naturaleza, o sea, no se puede. El hombre tiene unas necesidades básicas, la mujer tiene unas necesidades básicas, naturales, buenas, que no son malas, no son degradables, son buenas, que las tiene que llevar a cabo. Entonces no entiendo el por qué se ha tenido que cortar eso. Los pastores nos casamos sin ningún problema. Yo tengo mi mujer desde hace ya 15 años, este año hago 16 años con mi mujer y gracias a Dios, y tengo una hija y maravilloso, y si alguien me dice, no te puedes casar, pues si no me puedo casar, chico, pues sirvo a Dios, pero casado. Yo tengo una consulta, porque claro, no hay vacaciones en esto, es decir, me refiero, por ejemplo, agosto, que normalmente se suele coger las vacaciones, no, la iglesia sigue. Siempre, sí, porque en este caso la iglesia somos personas, no somos máquinas, no somos ordenadores. Un ordenador lo puedes apagar, un ordenador puedes hacer control, alt, suprimir, puedes resetearlo, puedes desenchufarlo, no me molestes hasta el lunes. Total. Pero no, la iglesia somos personas y no tenemos vacaciones. Es verdad que podemos llegar a desconectar, tener reposo para nuestra alma, como dice el Señor, pero desconectar jamás. Y yo sufro de eso. Bueno, yo creo que yo no. Todos los pastores sufrimos de la falta de desconexión. Tú te puedes ir a la conchinchina, como se suele decir, ¿no? A descansar, pero en tu cabeza está fulano, está mengano, está ciclano, está el otro, el de la moto, con sus problemas, que si tiene problemas en el matrimonio, que si está mal, que si está enfermo. ¿Y quién desconecta de eso? Recuerdo una vez que ya no vive aquí, antes vivía por ahí por la cornisa, unas casitas abandonadas que hay por ahí. Había un hombre que venía con nosotros a la iglesia, le ayudábamos como iglesia en la medida que podíamos, pero una vez yo ya fui a la casa y había ratas, ahí había de todo, vivía en una condición lamentable, y era un viernes a las 12 del mediodía, no me olvidaré. Y llamé a un asistente social, te estoy hablando hace años, para que nadie piensa, está hablando de la de ahora, no, te estoy hablando hace bastantes años, incluso 10 años puede ser, si no más. Y llamé y le dije, mira, nosotros como iglesia estamos ayudando a esta persona, le traemos comida, bueno, lo que quiera que sea, pero necesita algo más, o sea, yo le quiero traer una bombona para que cocine, pero necesito unas instalaciones, por lo menos que me des el permiso. Y la respuesta de esta persona, sin maldad, pero para que tú entiendas lo que te voy a decir, me dijo, mira Alberto, es que ahora ya es viernes, estoy con otra cosa, llámame el lunes por favor, porque ya salgo de fin de semana. Y ahí yo dije, wow, o sea, es verdad que el pastor no descansa. Para mí sería inviable que tú vengas a contarme un asunto, sea cual sea, bueno o malo, y yo te diga, no, el lunes cuadramos, mi niño, que ya es viernes. Hay otra gente que lo puede hacer, hay funcionarios que lo pueden hacer, hay trabajos que te lo pueden permitir, pero el pastorado no, el pastorado es 24/7, siempre, 24 siempre activos. Pero es que lo que me acaba de comentar ahora, el tema de que yo creo que la empatía es lo que hemos muchas veces hablado, no nos ponemos en la piel de la otra persona, ¿no? Exactamente, no entendemos la situación de lo que está viviendo otro, y a veces también hay que reconocer que las personas que trabajan al público son personas que al final acaban quemadas, ¿no? Y más cuando trabajas con personas desfavorecidas en temas de asuntos sociales y todo esto, porque quizá al final pagan justos por pecadores. Puede ser que hay alguno, la excepción, ¿verdad?, que se quiera aprovechar de que no está en una necesidad para aprovecharse. Entonces la gente que está al frente se acaba quemando y ya pierdes como esa empatía, como esa cercanía, y ya eres frío. No, llámame el lunes. No, el lunes no, te estoy hablando de vida o muerte, mija. Te estoy hablando que si no ayudamos a esta persona se va a morir. Te estoy hablando que está viviendo con ratas. Te estoy diciendo que esta persona se está orinando, haciendo sus necesidades encima. Te estoy diciendo que o lo ayudamos
o no sé si llega el lunes. No me puedes dar una respuesta, seas de asuntos sociales, seas quien sea, si eres humana, no me puedes dar, pero la puedo llegar a entender en el sentido que a veces se pierde esa cercanía, claro que sí. Y es una pena, la verdad. Y como comentabas antes, cuando el tema de cuando empezaste a estudiar para ser pastor, es lo que siempre comentamos, ¿no? Que las cosas fluyen, que las cosas van y de repente te encuentras ahora en vida nueva, llevando todo esto. Sí, no, totalmente. La Biblia dice que lo que es de Dios permanece. Yo creo que si yo me hubiese empecinado en querer ser pastor, en tener ahora lo que tengo de pastorear 2 iglesias y de atender y de estar en varios sitios por ahí atendiendo a grupos, si yo hubiese querido no lo hubiese logrado en la vida. En la vida, te lo garantizo, David, pero cuando algo es de Dios, se abren las puertas. O sea, cuando uno tiene el favor de Dios, creo que lo hablábamos otro día, se van abriendo las puertas. Si es algo en lo que Dios te va llevando. Por eso dice, fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo: si alguno anhela el pastorado, buena obra desea. Fíjate en eso, no le dice buen oficio, no, buena obra. O sea, ya Pablo le está diciendo a Timoteo, esto es una labor, esto no es una posición. Hay mucha gente que ve el pastorado como algo atractivo, como algo, yo quiero ser pastor. Bueno, ¿por qué quieres ser pastor? No, porque eres el centro de atención y predicas y eso. Mira, si ese es tu interés, te garantizo, métete de influencer, métete en otro tipo de cosas, pero no, o sea, lo que se ve del pastorado es la punta del iceberg. La gente te ve el domingo predicar, la gente ve que quizá eres conocido por esto, lo que quiera que sea, pero eso no es el pastorado, eso es una mínima parte del pastorado. El pastorado es una carga, no es un cargo. Es algo que es una convicción que Dios te ha dado, es un llamado de Dios. Entrar en el pastorado sin un llamado de Dios es arruinar tu vida. O sea, el pastorado te consume por completo. La gente el otro día me decía, una persona que no viene a la iglesia, pero que me conoce, y eso me decía, es que yo si soy tú no podría dormir con la carga que tengo en los hombros. Digo, no me quita el sueño porque entiendo que es una carga de Dios. Por alguna razón Dios me ha puesto al frente, yo ni lo entiendo, de verdad, no entiendo cómo Dios me ha puesto a mí al frente de esto, de estas iglesias, pero al final yo descanso en Dios. La iglesia es de Dios, no es mía. Yo simplemente soy el pastor. Dentro de unos años vete tú a saber quién será el pastor de la iglesia. Cuando yo me muera, o sea, yo pasaré, la iglesia no va a pasar. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Hoy soy yo quien está al frente. Ayer era fulano, antes de ayer era mengano, el día de mañana estará otro. Pero la iglesia es de Dios y al final quien se encarga de que su iglesia avance siempre es Dios. Así que por esa parte estoy tranquilo. Hay otra de las preguntas que quería hacer hoy y es ¿cuándo Jesús comienza a predicar? ¿Cuáles son las primeras prédicas? ¿Cómo nota esa llamada del Padre, ¿no? Bueno, en sí Jesús no notó nunca la llamada del Padre porque Él desde siempre supo a lo que había venido. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, si no recuerdo mal, en el capítulo 1, versículo 11, que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, hablando del pueblo al que vino a tratar. Pero Él tenía claro, él estaba en el cielo y dice que se despojó de su divinidad, porque Jesucristo es Dios, se despojó de su divinidad y se convirtió en una persona, se convirtió en un siervo y haciéndose semejantes a nosotros tomó forma de siervo, dice la Biblia. El Señor desde el segundo uno, desde que estaba en el vientre de María, desde que el Padre lo introdujo a través del Espíritu Santo en el vientre de María, sabía lo que había venido. De hecho, la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 1, que Él es la palabra. Jesús es la palabra encarnada, el verbo es Dios, Él es la palabra. Esto es un misterio de Dios que aquí podríamos estar horas hablando para llegar a entender esto, pero en resumidas cuentas, Jesús es la palabra de Dios hecha carne, dice la Biblia, encarnada. Entonces, en sí nunca recibió un llamado, Él sabía quién era. De hecho, la Biblia dice, hay un caso, bueno, solo se nos cuenta cuando nace, y luego ya cuando empieza su ministerio a los 30 años. Pero hay un dato muy como que pasa por arriba en el Evangelio de Lucas, si no recuerdo mal, donde se nos muestra a Jesús de adolescente, con 12 años. Dice la Biblia que José, María, la familia, todos fueron a Jerusalén a celebrar una fiesta, y de regreso, como eran multitudes, se olvidaron a Jesús. Yo digo que José pensaba, estará con la madre, y María pensaría, estará con el padre. No, ni con el padre ni con la madre. Jesús se quedó en el templo. Y a los 3 días María dice, ¿dónde está mi hijo? José, ¿tú has visto al niño? No, yo pensé que estaba contigo. Ay, mi cabeza, ¿dónde está el niño? A los 3 días. A los 3 días. Ay, mi cabeza, ¿dónde está el niño? Empezaron a buscarlo entre los familiares, en esto, no está. Y dice, vamos al templo a ver si está allí. Entonces vuelven otra vez y ahí se lo encuentran. ¿Cómo se encuentran a este niño? Uno ve jugando la pelota, No. Dice la Biblia que estaba sentado entre los doctores de la ley.
compartiendo la palabra de Dios, preguntando y dando respuestas. Y dice que los doctores de la ley, los sabios, los rabinos, estos que tienen sabiduría de la palabra para rato, dice que se quedaban maravillados al ver la sabiduría de Jesús. Jesús desde niño ya sabía predicar, ya sabía enseñar, ya conocía al dedillo la palabra de Dios, porque Él es la palabra. Pero a la pregunta, me estoy enredando. Si me enredo me lo dice. No, para nada, en serio, para nada. Pero llegó un momento que como niño tiene que hacer las cosas que son de niño. Como dice Pablo, cuando era niño hacía lo que era de niño, pero él fue creciendo. Él trabajó por un tiempo con el padre, la carpintería. Y cuando creció a los 30 años ya entra en escena lo que el hombre como tal que conocemos de Jesús. Se bautiza a través de Juan el Bautista. Una vez se bautiza, dice la Biblia que fue llevado al desierto, allí fue tentado por Satanás 3 veces. Y cuando viene, hay un versículo que dice literalmente: y desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él empezó a predicar con 30 años y su predicación fue esa: arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca. O sea, tómate las cosas en serio, arrepiéntete de tus pecados. El pecado y Dios nunca van a ir juntos. Nos tenemos que deshacer del peso que nos asedia, nos tenemos que despojar del pecado para poder entrar en el reino de los cielos. Esas fueron las primeras palabras de Jesús, la primera predicación. Si tuviera un título, arrepentimiento sería el título de la predicación de Jesús. Pastor Alberto Ardela, gracias por estar con nosotros en este espacio de Esperando. Gracias a ti, David, una vez más, y que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.